Con el tema de nuestra semana 6, ecuaciones diferenciales ordinarias de variables separadas. ¿Qué es una ecuación diferencial? Es aquella donde nuestra respuesta va a ser una función, a cual le vamos a llamar función incógnita. Como su nombre lo dice, las ecuaciones diferenciales se presentan cuando tengo al menos un diferencial, derivada primera, derivada segunda, o diferenciales como se muestran ahí, o derivadas parciales. Los elementos de una ecuación diferencial son los siguientes. La variable dependiente, en este caso la y, siempre cuando tengamos una derivada tenemos una división de dos variables. La que está como numerador nos representa o nos indica la variable dependiente. La que está como denominador será la variable independiente. Tenemos clasificación. La clasificación de nuestras ecuaciones diferenciales son las siguientes. La primera, las famosas EDO, ecuaciones diferenciales ordinarias, en la cual que contiene solo derivadas ordinarias de una o más variables dependientes, pero esto tenemos que resaltar una sola variable independiente. En los tres ejemplos vemos diferencial de x abajo, diferencial de x o la notación prima de y prima, en donde vemos que la variable independiente solamente es una, la x, ¿no? En este caso. Nota, podemos tener, por ejemplo, como en el caso que observamos, dos variables dependientes, ¿no? X y Y están como variables dependientes, y la única variable independiente ahí sería pues t. Ecuaciones diferenciales parciales, o EDP, son aquellas en donde igual pueden haber varias variables dependientes y acá sí, deben haber dos o más variables independientes. Por ejemplo, diferencial de x, diferencial de y. Orden. ¿Cómo nosotros determinamos el orden de una ecuación diferencial? El orden se da a través de cuál es la derivada mayor, de mayor orden que se encuentra en una ecuación. Por ejemplo, acá tengo la derivada primera. Bueno, acá no hay mucho problema porque la derivada primera indica que es de orden 1. ¿Sí? Derivada primera. Acá tenemos una derivada primera y una derivada segunda. Es de orden 2 por esta derivada. En el tercer ejercicio tenemos una derivada segunda y una derivada tercera, o sea que es de orden 3. En la cuarta tenemos derivados de orden 2. El grado. El grado de una ecuación diferencial podemos determinarlo por la potencia de la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación, siempre y cuando la ecuación esté en forma polinómica. De no ser así, se considera que no tiene grado. Por ejemplo, acá tenemos la derivada primera y su, ¿no? Es la derivada primera acá. Y su orden es 2, ¿no? Su orden es 2. Tenemos el orden 2, perdón, de orden primero y grado 2, porque el exponente acá es 2. Acá recuerden, estos dos apóstrofes significa que es la derivada segunda, pero su exponente es 1. Y me interesa, profe, pero acá el exponente es 3, eso no interesa. Me interesa el exponente del que tiene el mayor orden. Es por eso que es una ecuación de segundo orden y de primer grado. En la tercera tenemos lo siguiente, la derivada primera y su orden sería, su grado sería 3. Linealidad, ¿no? Linealidad. Se dice que una ecuación diferencial es lineal si cumple dos condiciones. Si su variable
y todas sus derivadas, si su variable es dependiente, y todas sus derivadas, las que haya en la ecuación, son de primer grado. O sea, tienen exponente 1 a todos. Recuerden que cuando yo quiero determinar o indicar la derivada cuarta, es que lo pongo entre paréntesis. Esto es diferente, hay cuarto, o y a la cuarta. Este paréntesis indica que esta es la derivada cuarta. Bueno, entonces la primera condición es esa. La variable dependiente y todas sus derivadas deben tener exponente 1, o sea, ser de primer grado. Los coeficientes de la variable dependiente, ¿no?, y de todas sus derivadas deben ser o constantes o que dependan de x. Es decir, podría ser x a la quinta, x a la 20, no interesa el exponente de la x, se interesa el exponente de la y, que es la variable dependiente, y sus derivadas. Muy bien, esos son los conceptos básicos de nuestras ecuaciones diferenciales. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos que, por ejemplo, esto es el orden sería 2. Voy a poner acá el lápiz. El orden sería 2. Y dice de grado 1, es correcto, porque el grado 6 es 1. ¿Será lineal? Sí es lineal, porque número depende de x y también depende de x. Entonces, es lineal de segundo orden y de grado 1. La segunda es de orden 4. Es de grado 1 y también es lineal porque miren, constante, depende de t, que sería la variable independiente. Esta de acá no es lineal porque hay una raíz cuadrada de por medio, pero no, pues tiene un orden sí, segundo orden, porque es la derivada segunda. Profesor, pero dice que es de grado 2, pero no le veo el exponente al cuadrado. Lo que pasa es que para sacar el grado hay que elevar al cuadrado esto, para yo eliminar la raíz y que quede polinomial. Entonces ahora sí, al eliminarse la raíz ya quedaría polinomial. Por eso es que el grado es 2. Y el último es de tercer orden, derivada